preguntarte si tú como yo alguna vez has visto la vida de otra persona, has visto a alguien, la vida que tiene y has dicho, oh, me gustaría ser como esa persona. ¿Alguien es igual que yo? Que ves a alguien y dices, híjole, me gustaría tener esos amigos que él tiene, ¿verdad? Me gustaría tener el trabajo que él tiene, la iglesia que él tiene, el carro que él maneja. Me gustaría, no, la esposa no, ¿verdad? La esposa que él tiene, no. Pero me gustaría tener el ministerio que esa persona tiene, o el negocio que tiene, o que me fuera tan bien como a él. Usar la ropa que él usa, tener el estilo que él tiene, ¿verdad? Yo veo a mi amigo Gustavo Falcón y digo, yo quisiera verme así como él, ¿verdad? Fashion y con estilo, pero a lo mejor hasta puedes estar envidiando o deseando la mentalidad de alguien, ¿no? A veces yo me doy cuenta que soy demasiado negativo y lidio con complejos y con inseguridades. Y luego yo veo a otras personas y digo, ¿por qué no puedo tener esa mentalidad más arriesgada? ¿Por qué no puedo soñar más en grande como ese pastor, como ese amigo? Y yo creo que todos nos podemos identificar con esto. Pero ¿sabes cuál es el problema de decir yo quiero eso? Y de alguna manera, no lo voy a decir codiciar, no en un sentido negativo, porque a veces es un sentimiento bueno de decir quiero superarme y yo quiero eso, pero el problema de decir yo quiero eso que aquella persona tiene, lo que tú no sabes es que no estás viendo la historia completa de la vida de esa persona. No has leído los capítulos anteriores de su historia, solo estás leyendo el capítulo actual de su vida, donde tú lo ves con ese carro y esa familia, y lo ves con esa estabilidad y todo eso que tú puedes estar deseando, pero a lo mejor tú no has leído el capítulo de su vida que se llama Sacrificios en Privado. A lo mejor tú no has visto o tú no viste esos momentos en los que tuvo que sacrificar tiempo con su familia para meterle a su negocio. Tú no viste las veces que no se pudo comprar cosas en el Buen Fin porque estaba pagando deudas. Y tú no viste las privaciones de muchas cosas que él vivió quizás para estar en el punto donde está. Quizás tú no has leído el capítulo de su vida que se llama Las Pérdidas, ¿verdad? No has leído el capítulo de superando inseguridades y todo lo que tuvo que enfrentar para sobreponerse a sus complejos y salir adelante. Y el punto es que no has leído todos los capítulos de los momentos de duda, de los momentos en que solo en su habitación clamó a Dios y ayunó e hizo lo que nadie ha hecho para obtener lo que nadie ha obtenido. Y esta mañana el propósito de este mensaje es, quiero ayudarte a que pienses por un momento en cuál es tu próximo capítulo en esta vida. Quiero ayudarte a pensar hacia dónde va tu vida. Si no estás conforme con lo que estás viviendo y si quieres algo mejor, piensa cuál es el capítulo que vas a escribir. ¿Por qué es importante esto? Y vamos a aprender de este último capítulo del libro de Ruth, vamos a aprender que las decisiones que tomes hoy, escucha eso, las decisiones que tú tomes hoy van a determinar la historia que vas a contar mañana. Si tú mañana, el día de mañana en el futuro, quieres contarle a tus hijos una historia de éxito, una historia de bendición, eso no va a pasar a menos que tomes buenas decisiones hoy. Y el asunto es que no pensamos en la trascendencia de nuestras decisiones. Creemos y pensamos solo en lo inmediato, en lo que queremos ahorita, y no tenemos una visión a largo plazo, ni a mediano plazo. Vivimos en el hoy y sé que muchos quizá vivimos al día y no tenemos ahorros para despreocuparnos y pensar, ¿qué estaré haciendo en 5 años? Porque me apura, ¿qué voy a hacer mañana, que es lunes? ¿Con qué voy a pagar la renta, la deuda que estoy arrastrando? ¿Qué voy a hacer? No sé si con este diagnóstico voy a llegar al siguiente mes. Entonces, este mensaje se llama Escribe tu próximo capítulo. Y espero que Dios te rete y te ayude y te inspire a tomar las riendas y a tomar el lápiz y el papel y comenzar a escribir un nuevo capítulo en tu vida. Y volviendo a la historia de Ruth,
Si no has estado con nosotros en las semanas pasadas, Ruth es una mujer viuda que quedó viuda joven. Ella era de una ciudad, de un país llamado Moab, donde adoraban dioses falsos, y ella decide dejar Moab para ir con su suegra a la tierra de su suegra, que es el pueblo de Israel. Ella decide regresar a Belén, darle la espalda al dios falso que ella adoraba y hacer un compromiso con el Dios de Israel. Y en lugar de ella comenzar a vender su cuerpo y a prostituirse, porque es lo que las viudas hacían generalmente en ese tiempo para sobrevivir, en vez de hacer eso, dice la Biblia que resulta que, ¿verdad? Como si fuera una coincidencia, cuando en realidad es la providencia de Dios, resulta que Ruth termina trabajando o recogiendo grano en la tierra de un hombre llamado Boz. Este hombre, la Biblia lo describe como un hombre sobresaliente, como no un hombre del montón, sino alguien sobresaliente, alguien con quien quizá cualquier mujer hubiera querido casarse y hacer una familia, porque no solamente era un hombre rico, no solamente era un hombre con tierras y con una posición económica buena y cómoda, sino que también era un hombre con integridad. Era un hombre con un carácter justo, un hombre que honraba a Dios en todo lo que hacía. Y entonces Ruth y Boz se encuentran, se conocen, tienen una primera cita donde hay chispas, donde las mariposas en el estómago revolotean, ¿verdad? Pero después de esa cita, Boz se olvida de Ruth, por así decirlo, y deja de buscarla. Y la semana pasada vimos que Ruth necesitó darle un ¿qué? Un empujoncito. Aprendimos que algunos hombres necesitamos un buen empujoncito, otros ocupan un remolque, pero el punto es que Ruth le da un empujoncito a Boz, y Boz dice: órale, le entro, me animo, ¿verdad? Quiero estar contigo. Y de acuerdo a la ley, había otro familiar de Ruth, ¿te acuerdas? Que le correspondía casarse con ella, redimirla, llenar esta figura del redentor, que era un hermano del difunto, quien se casaba con la viuda para que ella pudiera tener hijos y heredar lo que el difunto había dejado. Ahorita vamos a explicar eso un poquito más. Entonces Ruth quiere que Boz sea ese redentor, pero Boz le dice: sí quiero, pero hay un familiar más cercano que yo, a quien por ley le corresponde ese derecho y ese privilegio y esa responsabilidad. Y en eso nos quedamos la semana pasada, en que nos encontramos con este problema, este obstáculo en esta relación de Boz y Ruth. Ahora, Boz necesitaba encontrar a este tipo. Boz necesitaba hacer un trato con él. Fue lo que le propuso a Ruth: déjame buscarlo para proponerle, pues, que si él no quiere hacerse cargo, yo lo hago, ¿verdad? Entonces Boz necesita encontrarlo y hacer un trato con él. Y Boz necesita tres cosas para poder lograr este sueño de estar con Ruth y formar una familia con ella. Y son las mismas tres cosas que tú necesitas si quieres escribir un nuevo capítulo en tu historia. Y esas tres cosas son la providencia de Dios. El segundo es un plan. Y el tercero es oración. ¿Qué tres cosas necesita vos y necesitamos nosotros? Providencia de Dios, planeación y necesitamos la oración. Y vamos a empezar con la providencia. El libro de Ruth, el tema principal es la providencia de Dios. Y dijimos que providencia es cuando Dios usa las circunstancias ordinarias, las circunstancias comunes de la vida, que parecieran insignificantes muchas veces, pero Dios ocupa esas cosas normales y cotidianas para cumplir sus propósitos sobrenaturales en nuestra vida. Esa es la providencia, que Dios ocupa las circunstancias naturales para realizar su voluntad sobrenatural. El libro de Ruth no hay milagros. Tú no vas a encontrar ciegos recibiendo la vista, ni vas a encontrar agua que se convierte en vino, ni vas a ver cosas así loquísimas y sobrenaturales, pero en cada página encontramos la providencia de Dios. Encontramos a Dios en lo ordinario, en lo común. Y lo primero que vos necesitas para poder cumplir el propósito de Dios es lo sobrenatural de Dios, la providencia de Dios en lo cotidiano. Y en el capítulo 4, versículo 1 del libro de Ruth, dice que Boz
fue a la puerta de la ciudad. Y quiero hacer una pausa ahí. En aquel tiempo, ir a las puertas de la ciudad era como hoy, quizá para entenderlo así, es como ir a San Pedro, al ayuntamiento. Era el lugar donde la gente hacía negocios, donde se cerraban tratos, donde pagabas impuestos. Ahí era el lugar donde se hacían todo este tipo de trámites. Entonces vos va a San Pedro, ¿verdad? Va al ayuntamiento, va a la puerta de la ciudad y dice que allí se sentó. Y después dice, en ese momento, ¿en qué momento? En ese momento, justo cuando vos llega a la puerta de la ciudad, pasó por ese lugar. Fíjate qué casualidad, ¿verdad? Qué coincidencia. Justo en ese momento, así como Ruth resulta que estaba recogiendo grano en la tierra de este señor, justamente que era su pariente, pues en ese momento, guiño, voltea con alguien y así guiña, en ese momento, ¿verdad? Pasó por ese lugar el Redentor de la familia al que vos necesitaba encontrar. O sea, ni el boss de Toy Story tuvo tanta suerte, me explico. Diosidencias. Encontró al familiar que él había mencionado, así que lo llamó. Amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Quiero proponerte un negocio millonario, ¿verdad? Así que se sentaron juntos. Me encanta cómo el libro de Ruth está lleno de la providencia de Dios. Cosas sencillas, ordinarias y naturales que en el fondo ves a Dios moviendo los hilos hermosos de esta historia. Entonces vos ve en ese momento a esta persona y le llama amigo. La frase que vos usó para llamar a este personaje en el hebreo es Ploni Almoni. Por si un día le quieres hablar a tu compa y verte muy diferente. Ploni Almoni, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Ploni Almoni es un modismo hebreo, no es una palabra o una expresión literal, sino es un modismo, ¿verdad? Nosotros tenemos modismos también en el español y en todos los idiomas hay estas frasecitas como que solo los locales conocen y dentro de la cultura se entienden. Entonces, Ploni Almoni, la traducción más cercana a algo que nosotros podamos entender es algo así como fulano de tal, ¿ok? Ploni Almoni es como la manera que los hebreos dicen, pues fulano de tal iba pasando, ¿no? Entonces, el escritor del libro de Ruth, que por cierto no lo hemos mencionado, es el profeta Samuel, él no nos revelan el nombre de este personaje. Y ahorita vamos a ver por qué. Samuel solo nos deja verlo y le llama pues fulano de tal. No le da un nombre, no le pone una personalidad a este personaje y más adelante vamos a ver por qué. Y entonces, volviendo al punto, justo cuando vos está ahí, aparece fulano de tal. No es una coincidencia, mi amigo, esto es la providencia de Dios. Está Dios usando las cosas simples y ordinarias de la vida para hacer que estos dos se junten. Esa es la providencia de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios se mueve de formas bien sencillas que tú y yo no nos damos cuenta? Y nosotros pensamos que, tuve un golpe de suerte. Estuve en el momento y en el lugar correcto. No, mi amigo, es Dios guiando tus pasos cada vez que das uno. Y sabes, la expresión hebrea para providencia divina es la expresión Hashgaha Pratit. Di conmigo, Hashgaha Pratit. Ya tienes dos para hacerte lo interesante esta semana. Ploni Almoni y Hashgaha Pratit, ¿verdad? Hashgaha Pratit significa providencia divina. Y yo no sé si tú sabías esto, pero el hebreo no se lee como el español. El español se lee de izquierda a derecha, pero el hebreo tiene la curiosidad, la cosa simpática de que se lee de derecha a izquierda. Por eso está la flecha ahí de Hashgaha Pratit. Se lee de derecha a izquierda. ¿Y por qué esto es importante? Porque la providencia de Dios es como leer hebreo. La providencia de Dios es como leer hebreo. ¿A qué me refiero? A que se entiende mejor cuando lo ves hacia atrás. La providencia de Dios se entiende mejor y se lee mejor cuando la lees hacia atrás.
Yo recuerdo que cuando estaba estudiando la carrera, yo estudié música, licenciatura en composición, con el instrumento de piano, era el instrumento principal que yo llevaba. Y no es por presumirte, pero la verdad creo, de verdad sin ser presuntuoso, creo que era el mejor alumno de piano de esa generación. Y esta escuela en la que tuve la oportunidad de estudiar, en su momento era de las mejores escuelas, porque tenían un convenio con una escuela en Estados Unidos que se llama Berklee. Quizás has escuchado de ella, muchos músicos y artistas muy famosos han estudiado en Berklee. Entonces, como la escuela tenía un convenio con Berklee, cada año venían reclutadores a hacer audiciones. Y si tú rifabas en tu instrumento y tenías buenas calificaciones, Berklee te podía dar una beca para irte a estudiar allá. Entonces, cuando yo me entero de esto, yo ya, estaba emocionadísimo. Y el profesor que me da, mi maestro de piano, el maestro Javier Reséndiz, él me dijo, mira, la beca prácticamente no te la dan a menos que tengas la recomendación de un maestro. Dice, y yo estoy dispuesto a darte esa recomendación. Además, él era aparte de que era mi maestro de piano, era el coordinador de piano de toda la escuela. Y él me dijo, yo te voy a dar esa recomendación porque vale la pena que te vayas a estudiar a Berklee. Yo dije, wow, Dios está abriendo puertas, ¿verdad? Entonces voy con mi papá y le digo, y mi papá así como digo, pues para empezar ni quería que estudiaras ahí, pues qué voy a andar queriendo que te vayas a Estados Unidos a estudiar para mariachi, ¿verdad? Así decía él, mariachis en mi familia no quiero, ¿verdad? Y yo pues se los planteé y como que no vi mucho quórum, ¿verdad? Y me metí a investigar, dije, bueno, vamos a ver, si me va muy bien, la beca más grande que daban era del 50%. Entonces yo me meto a investigar cuánto cuesta estudiar en Berklee y todo lo que se necesita y me fui para atrás porque el semestre es carísimo. Es más caro que el TEC de Monterrey. Y aparte de eso tenías que pagar el housing, que era tu renta, tu comida, tu alimentación, porque no puedes trabajar allá, al menos legalmente, y tienes que estar estudiando nada más. Y pues era una cuenta absurda. Y obviamente cuando se lo presenté a mi papá me dijo, pues ni soñando podríamos pagar eso. Entonces el sueño de ir a Berklee se colapsó, se derrumbó. El profesor no entendía por qué no, porque ni siquiera hice la audición. Él pues, le dije, profe, la verdad es que no, pero vete y allá todos trabajan, aunque no sea legal y lo puedes hacer. Y pues sí, pero no tengo el respaldo de mis padres y yo no voy a hacer nada que no vaya con el respaldo de mis padres. Entonces, pues tocó quedarme a estudiar aquí en México, disfruté mucho esos años, pero para no hacerte el cuento tan largo, yo estaba pensando, porque estaba viendo la providencia de Dios de adelante hacia atrás, y yo me pongo a ver qué hubiera pasado si yo me hubiera en algún utópico caso ido a estudiar a esa escuela. ¿Sabes? Yo creo que me hubiera ido bien, porque soy buen músico. Y porque tengo una habilidad que reconozco que Dios me dio y creo que me hubiera ido bien. El viernes estábamos viendo los Latin Grammys con mi esposa y me encanta todo ese rollo y la producción de música y todo. Y yo creo que quizás sí me hubiera encontrado un espacio en ese medio, en esa industria. Pero sabes, de entrada no hubiera conocido o no me hubiera enamorado de Nelly porque yo hubiera estado allá. Y justo después de que yo no fui a esta escuela y me quedé a estudiar fue cuando Nelly y yo, esta amistad genuina que teníamos, empezó a convertirse en algo más. Y si no me hubiera casado con Nelly, no hubiera tenido a mis 3 hermosos hijos que tengo hoy y que amo con todo mi corazón. Y sabes que lo más importante, creo, no estaría aquí parado predicándote este mensaje si mi papá hubiera tenido dinero para mandarme a estudiar a esa escuela. Y tú dirás, pues creo que saliste perdiendo, compadre, porque, ¿sabes? Cuando tú entiendes el propósito de Dios para tu vida, sabes que la providencia está en cada paso del camino hasta donde estás. Esa es la providencia divina y por eso digo que es como leer hebreo, porque se entiende mejor hacia atrás. Yo te aseguro que hay cosas en tu vida que estás pasando ahorita que no las entiendes. Y piensas que Dios es injusto y piensas que Dios se olvidó de ti y no le ves sentido al dolor. Lo único que te puedo decir es ten paciencia y confía.
Porque te aseguro que dentro de algunos años vas a poder mirar hacia atrás y todo lo que vas a ver de lo que estás sufriendo hoy, lo único que vas a poder distinguir es la providencia de Dios. Ocupando cosas comunes, como que no me alcanzó para ese viaje. Cosas comunes como rompí con esa persona. Cosas comunes como esas, que al final es Dios moviendo los hilos para cumplir su propósito en nosotros. La providencia se lee y se entiende mejor cuando miras hacia atrás y recordando algunos capítulos anteriores de la vida de Ruth. Por ejemplo, encontramos el capítulo de Ruth que se llama Viuda repentina y trágicamente. ¿Te acuerdas de ese capítulo? Lo leímos, fue triste, fue devastador. Cómo ella pierde primero al suegro y luego al esposo. Y leímos otro capítulo en la vida de Ruth que se llamó Dejando atrás Moab. ¿Te acuerdas de ese capítulo? Cómo ella tuvo que tomar esa difícil decisión de darle la espalda a su familia, a su pueblo, a su religión, para seguir esta aventura hacia lo desconocido, sin dinero, sin propiedades, sin ni siquiera un trabajo. Y otro capítulo que leímos fue el capítulo de Rota y quebrada en Belén, ¿verdad? Sin un quinto, viuda, mujer, o sea, en la condición más desafortunada en este lugar. Y sabes, si tú estás anhelando un capítulo mejor para tu vida, si tú estás anhelando que tu historia dé un giro y cambie para mejor, lo primero que necesitas es depender de la providencia de Dios. Necesitas dejar que Dios sea Dios. Confiar en lo que su palabra dice, que Él tiene planes de bien para ti. Sí, Dios, pero esto que estoy viviendo no se siente tan bien. Confía. Confía en que Él tiene el control, como dice la canción de Jesús Adrián Romero. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel y siempre me has sostenido. Cuando miro hacia atrás lo puedo ver. ¿Qué momentos de tu vida hoy puedes voltear hacia atrás y leer esa providencia de Dios que ha estado ahí? Esperar pacientemente y confiar que Dios sabe lo que está haciendo. Y sabes, la buena noticia que tengo para darte es que no estás en tu capítulo final. Eso que estás viviendo y eso que te está causando dolor y sufrimiento, mi amigo, no es tu último capítulo. Dios va a escribir un nuevo capítulo en tu vida. Solo confía. Dios sigue escribiendo tu historia. Entonces vos, sin saberlo, se encuentra con la providencia divina, se encuentra al pariente justo en el momento que necesitaba encontrarlo. Y entonces viene el siguiente elemento, que es la planeación. La planeación estratégica, el saber qué es lo que voy a hacer y cuáles son los pasos que voy a tomar. Vos va a la puerta de la ciudad y llama a otros 10 empresarios, a otros 10 líderes de la comunidad como él, y los junta en ese lugar una vez que encontró a Ploni y Almoni, ¿verdad? Los llama, los junta y los llama para que sean testigos de lo que él va a hacer. Y entonces empieza a hablar con fulano de tal y le dice: fulano de tal, vengo a hacerte un trato. Y aquí están estos 10 amigos como testigos. ¿Te acuerdas de Elimelec? Le dice: ah, sí, Elimelec, pobrecito, Dios lo tenga en su gloria, era muy joven. Sí lo recuerdo, Elimelec. ¿Y te acuerdas que él dejó tierras aquí en Belén? Pues resulta que su esposa Noemí pues anda pobre. Y tú dirás: ¿por qué Noemí y Ruth entonces eran pobres si Elimelec dejó tierras? Bueno, pues es que según la ley de los judíos, una mujer no podía heredar esas tierras. La única manera que Ruth o Noemí podían recuperar esas tierras es que hubiera un hijo varón en la familia para que él heredara esas tierras. Entonces lo que le dice vos a este fulano de tales: ¿te acuerdas de esas tierras? Bueno, pues están intestadas, hay un problemón ahí que necesitamos resolver. Y según la ley, pues tú eres quien
le corresponde redimir esas tierras. Y en el versículo 4 del capítulo 4 de Ruth, le dice, si quieres la tierra, fulano de tal, si quieres quedarte con esa propiedad, entonces cómprala ahora en presencia de estos buenos amigos, testigos. Cómprala, te corresponde, es tu derecho. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. Y el hombre respondió, muy bien, yo la redimo. Pues me parece extraordinario, una tierra más para trabajar, más ingresos, me es una ganga, me conviene, acepto. Pero acuérdate que vos ya tiene la providencia de Dios y tiene un plan. Algunos dijeron, ya se les está rompiendo el corazón a algunas. No, la historia de amor, no, vos tiene un plan. Y una vez que este amigo fulano de tal dice, yo le entro, claro, cómo no, es una ganga, acepto. En el versículo 5, entonces le dijo vos, me da risa imaginarme a vos haciendo este discurso. Por supuesto, al comprar la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. No se le pasó decirle de dónde venía. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de Elimelech y así conservar la tierra para su familia, porque esa era la ley, así funcionaba. Entonces es como, ok, ¿quieres la tierra? Sí, me conviene, increíble, acepto. Pero un detalle más, fulano de tal. Incluye 2 señoras viudas. Eso es lo que está pasando. Y las tienes que mantener. Y nomás te tienes que casar con una de ellas. Y le tienes que hacer un hijo. Y también lo tienes que mantener. Y al final ese hijo es el que se va a quedar la tierra, porque él la va a heredar. Entonces, ¿me explico? Y entonces fulano de tal escucha eso, mete el freno y dice, a ver, espérame, ¿cómo que qué clase de trato es esto que me estás proponiendo? Y leemos en el versículo 6, entonces no puedo redimir la tierra. Me va a correr mi esposa si llego de repente con 2 viejas ahí y me dices que le toca hacer un hijo a uno, espérate, me van a correr, ¿no? No puedo hacerlo, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. Fíjate qué inteligente vos para planear. Hace todo plan. Ahora, ¿te dijo alguna mentira vos? No dijo mentiras. ¿Manipuló a fulano de tal de una manera deshonesta? No, simplemente manejó el plan de tal manera que al final fulano de tal ve como un favor que vos le va a hacer el redimir. O sea, él no sabe que vos se muere porque diga que no. Pero yo me imagino vos así sudando, ¿verdad? Las manos sudadas, nervioso, la voz temblándole cada que le está explicando. Y no, pues te incluye 2 suegras, y la suegra y la viuda, y es de Moab. Y no vaya a decir que sí esté condenado, ¿verdad? Porque entonces, y entonces el otro dice, no, espérame, no puedo hacerlo. Me complica todo el asunto, entonces redímela tú, porque yo no lo puedo hacer. Y yo también me imagino a vos ya jugando, no, pero, no, ¿cómo crees? O sea, podría hacerlo, pero yo creo que si vos le hubiera pedido una lana para, así como, sí, pero préstame una lana para comprar, yo se lo hubiera sacado, me explico, porque, pero vos recibe esta respuesta y quiero que veas cómo las perspectivas de estos 2 personajes. Fulano de tal está viendo este capítulo y le está titulando mala inversión. O sea, el título que fulano de tal le da a esto que está sucediendo es, esto es una mala inversión. No me conviene, no va acorde a mis planes y a mis proyectos, no me conviene, es una mala inversión. Pero vos ve toda esta situación y le pone un título que no es mala inversión, le pone como título oportunidad para el futuro. La misma situación vista desde una perspectiva egoísta que solo busca cuidar lo que ya tiene, y la perspectiva de un hombre que está viendo hacia el futuro y que está viendo la providencia de Dios en medio de lo que se hace. Creo
que esta es la razón por la cual el profeta Samuel no menciona el nombre de fulano de tal. Porque la Biblia, cuando da el nombre de alguien, es porque es alguien importante, es alguien que vale la pena seguir o tener información de él. Pero este tipo es tan egoísta, es tan de visión corta, es alguien que no puede ver hacia adelante, que el profeta Samuel ni siquiera lo menciona. ¿Te das cuenta? Un fulano. Oye, ¿quién era el pariente? Era un fulano. No te preocupes, que no vale la pena. Solo necesitas saber que existió y que dijo que no. ¿Me explico? No necesitas más información de él, ¿sabes? Creo firmemente que esa es la razón. Él estaba más interesado en su dinero que en cumplir lo que Dios le había pedido que hiciera, porque a él le correspondía redimir a Ruth. Y quiero que te des cuenta de algo. Elimelec, con quien empieza toda esta historia, el esposo de Noemí, el suegro de Ruth, Elimelec no tenía un plan. Elimelec simplemente dejó Belén porque las cosas se complicaron y su mejor plan fue irse a donde Dios les había dicho que no fueran. Pero si analizas la situación, Elimelec no tenía un plan, porque incluso él se muere y deja en el desamparo y en la complicación a su esposa y a sus hijos. Perdón, pero lo mínimo que como hombres de Dios podemos hacer es preparar todo para que cuando no estemos, nuestra familia no se esté tronando los dedos hasta para enterrarnos. ¿Tienes que tener un plan para morirme? Sí. Claro que tienes que tener un plan. No de que, pues ¿cómo me voy a matar? No. Tienes que tener un plan de ¿qué va a hacer mi familia cuando yo no esté? Si algo me pasa, algo trágico, algo inesperado, no dejarlos con el problema ahí de tener que ver a dónde consiguen prestado para comprarte una caja y luego que eras tamaño extra grande, más cara, ¿verdad? Y ahí buscando a ver dónde te meten. ¿Me explico? Elimelec ni siquiera tenía ese plan. Elimelec solo murió y dejó problemas porque no tenía un plan. Su hijo, ¿te acuerdas de Enfermizo? Sus hijos Malón y Quelón, débil y enfermizo. Malón, el primer esposo de Ruth, ¿qué crees? Tampoco tenía un plan, porque él siguió el mismo patrón de su papá. Él se murió tiempo después que su papá murió. ¿Y qué crees? Tampoco dejó ni para el sepelio. Y ahora no nada más estaba en problemas Noemí, ahora también Ruth y también la otra orfa que ya no sabemos más de ella, pero ninguna de las tres su esposo le dejó algo previsto porque no tenían planes. No solo necesitas la providencia divina, necesitas un plan. Proverbios 21 versículo 5 dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan ¿a dónde? A la prosperidad. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres que Dios bendiga tus finanzas, tu vida? Tienes que tener un plan. Los planes bien pensados, porque también luego hay cada plan. Planes bien pensados, ejecutados con trabajo arduo, llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Escucha esto y por favor grábalo en tu corazón. Una de las cosas más espirituales que puedes hacer es hacer un plan. No es orar, no es leer la Biblia, que hay que hacerlo. Pero una de las cosas más espirituales que como seguidor de Jesús puedes y debes hacer es hacer un plan. Yo te pregunto, ¿cuál es tu plan? De un tiempo para acá mi esposa se ha estado acercando con algunas parejitas de chicos que están enfilados hacia casarse ya. Y ella les dice: quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es su plan de vida juntos? A muchos de ellos los agarró en curva. Y yo le digo: no seas mala, ¿cómo los pones a sufrir? Pero es importante, porque si sus papás no les están preguntando eso, alguien lo tiene que hacer. Y algunos le dieron unas respuestas
más o menos enfocadas, otros bien enfocadas, otros no tienen ni idea. Pero a partir de eso están empezando a pensar, a ver, esta relación ¿para dónde va? Como veíamos hace 8 días, es tiempo de definir la relación. ¿Para qué estamos saliendo? ¿Cuál es el propósito de esto? Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu plan? Y ese plan abarca muchas áreas. Quizá tú tienes problemas en tu matrimonio, ok, muchos pasamos por ahí. No eres el único, ni vas a ser el último. Pero, ¿cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer para salir? Porque si solo esperas en la providencia de Dios, dice que los planes bien pensados y el trabajo traen prosperidad. ¿Quieres prosperidad en tu relación? Haz un plan. A lo mejor ese plan es inscribirte a los cursos de matrimonio los jueves. A lo mejor ese plan es tomar consejería de pareja. A lo mejor ese plan es comenzar a orar juntos un tiempo cada día. Yo no sé cómo se pueda traducir ese plan. Lo único que sé es que necesitas un plan. A lo mejor el asunto al que a ti te preocupa es tu situación financiera. Yo te pregunto, ¿cuál es tu plan? Pues mi plan es gastar más de lo que gano. Algunos se ríen, pero si revisamos tus finanzas, nos daríamos cuenta que ese es tu plan. Así estás viviendo. Estás gastando más de lo que ganas y ese no es un buen plan. Quizás tu plan tiene que ser, para empezar, hacer un presupuesto. A lo mejor tu plan tiene que ser cortar las tarjetas de crédito. A lo mejor tu plan tiene que ser encerrarte este fin de semana y no salir, para no caer en las garras del Buen Fin, a comprar cosas que no necesitas. Pero es que están a meses, sí, pero no lo necesitas. Pero es que no lo necesitas. A lo mejor tu plan es hacer una avalancha de pago de deudas. Si tu problema es tu salud, yo te pregunto, ¿cuál es tu plan? Pues comer, dormir. Pues tampoco es muy buen plan. Tu plan tiene que ser comer mejor. Tu plan tiene que ser hacerte un chequeo cada X tiempo. Tu plan puede ser empezar una rutina física, caminar, tomar agua, yo no sé. Pero tienes que tener un plan. Porque las decisiones que tomes hoy van a determinar la historia que vas a contar mañana. Tienes que escribir un nuevo capítulo, y para escribir un nuevo capítulo necesitas la providencia de Dios, pero también necesitas un plan. Por eso el próximo 3 de diciembre hacemos Domingo de Visión, porque tenemos un plan para el año que entra. Porque los planes bien pensados y el arduo trabajo que todos le vamos a dar va a permitir que prosperemos el año que entra como iglesia. Dice la Biblia que encomiendes tus planes a Dios, confíes en Él y Él va a hacer. Pero muchas veces nomás confiamos en Dios, pero no tenemos un plan que poner. Él dice, confíame tus planes, no tus pensamientos, no tus deseos, no. Confíame los planes que has hecho. Y entonces yo voy a hacer y yo voy a ayudarte, pero necesitas un plan. Y vos trabajas su plan, vos lo planeas súper bien, le sale bien su plan, compra la tierra y se convierte en el redentor de Ruth. En el versículo 10 dice, además junto con la tierra, que quede bien claro, estoy adquiriendo a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo, para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí en su pueblo natal la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Vos echa a andar su plan, lleva a cabo su plan y logra unir su capítulo con el nuevo capítulo de Ruth. Y lo que ellos no sabían es que juntos están escribiendo el nuevo capítulo de Dios. Y ahorita vamos a volver a ese punto. Y el tercer punto, la tercera cosa que necesitas, la providencia, un plan, y necesitas la oración.
El libro de Ruth tiene oración por todas partes. Esta gente todo el tiempo está orando. Eso sí, oraciones cortas. No se avientan ahí oraciones de 5 minutos. Oraciones sencillas, cortas, concisas. Alguna vez escuché a un pastor que le preguntaron: pastor, ¿cuánto oras? Y él dice: me gustaría decirte que oro 5 horas diarias, 6 horas diarias. Pero no, la verdad es que no oro ni una hora. ¿Cómo que no ora ni una hora, pastor? Pues sí, rara vez duro orando más de una hora, pero nunca pasa una hora sin que yo ore. Qué diferente. No necesitas aventarte oraciones de 5 horas, pero no dejes que pase ni una sola hora de tu día sin que ores. ¿Se entiende? Porque la oración no es tomar el teléfono y llamar y luego colgar. La oración es: Dios está conmigo todo el día y yo hablo con Él todo el tiempo. Y todo el tiempo le estoy pidiendo que me ayude y le pido consejos y le pido fuerza y le platico cuando estoy frustrado y le platico cuando estoy emocionado. Y sabes, el día viernes fuimos a una excursión de la escuela a Tepozotlán. Visitaron el Museo del Virreinato. Y la verdad no me llamaba mucho la atención ir al Museo del Virreinato. Entonces los acompañé un ratito y me salí. Yo he ido a Tepozotlán, pero nunca había conocido Tepozotlán. Y me salí. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Y me dice mi esposa: ¿qué estuviste haciendo? Y le digo: caminando. Dice: sí, pero tú no caminas, no te gusta caminar. ¿Qué estabas haciendo? Y no le respondí. Pero ¿sabes qué estuve haciendo? Estuve platicando con Dios. ¿Sabías cuándo Dios me dio la visión para el año que entra? El viernes. Y no digo que ahí no, me confirmó cosas ese día. Porque todo el tiempo puedes estar hablando con Él. Y en el libro de Ruth eso es lo que vemos. Porque si tú no oras, le falta una pata a tu mesa. Le falta estabilidad a tus proyectos. Y el libro de Ruth está lleno de oraciones. Te voy a poner ahí algunas. Vemos que Noemí ora y dice: que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Y luego Ruth hace la oración: que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe. Luego vos bendice a sus trabajadores: el Señor sea con ustedes. Y los trabajadores: el Señor lo bendiga, patrón. Que el Señor te recompense, le dice vos a Noemí en el versículo 2. Y luego Noemí le dice a Ruth: que el Señor bendiga al que te ayudó. Y vos bendice a Ruth: Dios te bendiga, hija mía. Todo el libro de Ruth está lleno de personas poniendo sus planes en manos de Dios y confiando en Dios en cada momento del día y en cada situación de su vida. Y fíjate en el versículo 11, ya después de que vos hace el trato y aclara que se va a casar con ella y le va a dar un hijo, dice: entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta, porque había chismosos también ahí, estaban los 10 testigos y se juntó la bolita a ver qué estaba pasando. Y respondieron: somos testigos. Y después hacen una oración. Oh, por Dios, qué oración. Tremenda oración. Que yo estoy seguro que esos señores no tenían ni idea de lo que estaban orando. No tenían ni idea, que no estaban nomás orando, estaban profetizando. Y mira la oración que hacen estos desconocidos que iban pasando por ahí. Les tocó ser testigos de esto y ellos oran: que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea. ¿Quiénes son Raquel y Lea? De quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén. Una oración llena de fe. Es como si te dijeran: que seas como la Malinche, de la cual todo México vino. ¿Me explico? O sea, le están diciendo: mija, Raquel y Lea son íconos en la cultura judía. Así como Abraham es el padre de la nación, Raquel y Lea son las madres de la nación. Y le están diciendo a una mujer extranjera, moabita, le están diciendo:
Que Dios te bendiga y seas como estas mujeres de las cuales todos nosotros provenimos. Y que seas famosa en Belén. Y yo no sé tú, pero yo conozco a alguien más famoso también de Belén. ¿Te suena? Y me encanta que esta oración es una oración arriesgada, una oración llena de fe. ¿Cómo son tus oraciones? Entiendo que el modelo que Jesús nos enseña es el pan nuestro de cada día, dánoslo, y lo creo y lo entiendo. Pero ¿te conformas solo con lo que Dios tiene para ti hoy, o estás haciendo oraciones atrevidas hacia el futuro? ¿Qué oraciones haces sobre tus hijos? Pues con que tengas para comer, yo feliz. ¿O estás orando que tus hijos cambien el futuro de esta nación? ¿O estás declarando que ellos van a ser empresarios y que ellos van a ser prósperos y que se van a casar con una mujer de Dios o un hombre de Dios? ¿Qué oraciones estás haciendo? No, mija, con que no te divorcies, aunque te pegue, tú aguántate. Pero pues, ¿qué oraciones estás haciendo? ¿Qué declaraciones estás haciendo sobre tu descendencia, sobre tu situación? Oraciones atrevidas y arriesgadas, llenas de fe. Oraciones temerosas, que prosperes y seas famoso en Belén. Jesús es de Belén. Y sabes, tú puedes ver en Jesús estos tres elementos: la providencia de Dios, el plan de Dios y la oración de personas. Si nosotros leemos la historia de Jesús hacia atrás, como si fuera hebreo, vamos a encontrar estos tres elementos. Vamos a leer rápidamente la historia de Jesús hacia atrás. El Evangelio dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a entregar su vida por nosotros, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga salvación y vida eterna. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Entregó su vida y 3 días después resucitó. La tumba estaba vacía, ¿verdad? Pero antes de que Jesús muriera en la cruz y antes de que Jesús resucitara, Jesús oró. La tercera parte de nuestro plan. Jesús oró. Y Jesús en la cruz dijo: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes de orar, Jesús estaba cumpliendo el plan estratégico de Dios. Estamos leyendo hacia atrás. El último elemento era oración y luego seguía el plan. Jesús, antes de orar, estaba cumpliendo el plan de Dios, que en 2 de Timoteo 1, versículo 8 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Jesús. El Dios al que tú sigues es un Dios que planea. Es un Dios que no hace las cosas al aventón. Es un Dios que a cada paso de tu vida su providencia se puede ver, porque Él tiene un plan. Y Jesús, antes de orar, está cumpliendo el plan de Dios. Y si vamos más hacia atrás, vemos la providencia de Dios, porque Jesús nació de una virgen. Jesús nació de María. Esa es la providencia divina, algo común, como un embarazo y un nacimiento, pero mezclado con los propósitos de Dios. La vida de Jesús hacia atrás tiene oración, tiene plan de Dios y tiene la providencia de Dios. En Mateo 1:16 dice que María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Y si vamos hacia atrás leyendo hebreo en la vida de Jesús, sabemos esto, que Jesús fue hijo de José y de María. Y José, a su vez, fue hijo de Jacob, quien fue hijo de Matán. Y a su vez fue hijo de Eleazar, quien fue hijo de Eliud, hijo de Aquim, hijo de Sadoc, hijo de Azor, hijo de Eliakim, hijo de Abiud. Su papá fue Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Joaquín, hijo de Josías, hijo de Amón, hijo de Manasés, hijo de Ezequías, hijo de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, quien su padre fue Joram. Su padre fue Josafat, hijo de Asa, hijo de Abías, hijo de Roboam, hijo de Salomón, quien fue hijo de David, cuyo padre fue Isaí, cuyo papá fue un hombre llamado Obed.
cuyos padres fueron Boaz y Ruth. Cuando miras hacia atrás, es que puedes leer y entender la providencia de Dios. El plan de un Dios que es bueno. El plan de un Dios que ha estado trabajando todo el tiempo, en los momentos buenos y también en los momentos malos. Y en la providencia de Dios, por medio de sus planes y de la oración de los santos a lo largo del tiempo, es que Dios trajo salvación a través de Jesús. Y dice la Biblia, no porque lo merecíamos, sino porque Él tenía un plan. ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiera tenido un plan? Y sabes que sin importar quién eres, ni en qué capítulo estás hoy, tengo que decirte que Dios está contigo. Y Él sigue trabajando, aunque tú no lo veas detrás de escena. Dios sigue moviendo los hilos para cumplir su propósito en ti.